última sesión de hoy en la tarde. Y vamos entonces a escuchar a Sebastián Reyes Caroca de la Universidad de la Frontera, que nos va a hablar entonces de cubrimientos regulares de grado PQ de la línea proyectiva. Okay. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Pido disculpas por la conexión, si es que me escuchan más en algún momento, espero no caer. Bien, entonces lo que vamos a hablar es de objetos que ya han aparecido en esta charla, desde un punto de vista ligeramente distinto, y a medida que han avanzado las charlas he ido editando un poco mi presentación, acomodando los ejemplos que han aparecido para hacer conexión con lo anterior. Voy a partir con cosas bien básicas, así que pido disculpas a los expertos en las primeras diapositivas. Entonces voy a partir con la definición básica, que es la de superficie de Riemann. Una superficie de Riemann es una variedad analítica compleja de dimensión 1, o sea, es un objeto que localmente luce como abierto del plano complejo. ¿Sí? Es una definición analítica. Ejemplo, por ejemplo, la línea proyectiva o la esfera de Riemann, y los cocientes de la forma del plano complejo partido por un reticulado. Voy a parar la cámara por si eso mejor. Partido por un reticulado. ¿Sí? Estos son entonces los toros complejos. Y bueno, las compactas, que son los que nos van a interesar, están parametrizados por el género, como se ha dicho ya en varias anteriores. Por ejemplo, hay un dibujo de una superficie de Riemann de género 2. Bien, entonces la clasificación analítica es bastante más complicada. Entonces, MG es el espacio de módulos de superficies de Riemann de género G. Esto tiene estructura de espacio analítico complejo. O sea, hay singularidades, pero es suficientemente bueno. La dimensión es 3G menos 3. Estamos pensando G mayor o igual a 2. Y si el género es al menos 4, entonces el lugar singular, o sea, los puntos donde esto falla con ser liso, coincide con el lugar de ramificación de la aplicación canónica desde el espacio de T-Müller hasta el espacio de módulos. ¿Sí? Y entonces, los puntos singulares son solamente los puntos que representan superficies de Riemann que tienen automorfismos no triviales. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a estar trabajando, queremos estudiar superficies de Riemann con acción de grupo. Entonces, estamos trabajando dentro del lugar singular del espacio de módulos en el género donde estemos trabajando. Y de aquí en adelante siempre suponemos que el género es al menos 2. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esta equivalencia entre el mundo de las superficies de Riemann compactas, que son estos objetos analíticos, el mundo de las curvas algebraicas, complejas, proyectivas, lisas, que es lo que se ha dicho en la otra charla, una curva suave, una curva lisa, es lo mismo que una superficie de Riemann compacta. Y hay una tercera vía también para estudiarla, que vamos a ocuparlo bastante en esta charla, que es mirar a las superficies de Riemann como cocientes del semiplano superior, o sea, los números complejos con parte imaginaria positiva, módulo en la acción de un grupo fucsiano. ¿Sí? Un grupo fucsiano es un grupo discreto de automorfismo del semiplano superior. ¿Sí? O sea, son grupos discretos de transformaciones de Möbius con entradas reales, que es el grupo de automorfismo de H. Entonces, dependiendo cómo uno quiera estudiar la superficie de Riemann, se puede mover en estos tres mundos y ver cuál es el más adecuado. ¿Sí? Yo prefiero usar la palabra superficie de Riemann compacta, pero si los que prefieren hablar de curvas lisas, es lo mismo que una curva lisa. Bien, entonces, partamos con un grupo fucsiano, o sea, un subgrupo discreto de los automorfismos del semiplano superior, y suponemos que el cociente es compacto. Siempre vamos a estar en esta situación. El cociente H partido por este grupo fucsiano es compacto. Entonces podemos definir la asignatura del grupo fucsiano como esta tupla que aparece aquí. Voy a ocupar el lápiz. Tenemos esta tupla que aparece acá. Entonces primero aparece este H, que es el género del cociente. O sea, cuando partimos, eso nos va a quedar algo compacto, así que eso tiene género, ese número H que aparece ahí. Y después aparecen estos números, M1 hasta ML, son enteros mayores o iguales a 2, que son los índices de ramificación de esta aplicación que viene del semiplano superior. O sea, cada grupo fucsiano tiene asociada, cuando suponemos que es compacto el cociente, tiene asociada la asignatura. ¿Sí?
Bien, entonces, cuando tenemos un grupo fucsiano y fijamos la asignatura, entonces hay una representación canónica para el grupo fucsiano en términos de cuánto, de una cantidad de generadores. Aquí aparecen H, recordad H el género del cociente, aparecen otros H, y después aparecen tantos como números aparecen aquí en la asignatura en los M1 hasta ML, y esos generadores satisfacen estas relaciones que están aquí, ¿sí? O sea, esta es una presentación en abstracto para el grupo fucsiano, que es la presentación canónica, ¿sí? Y bueno, tenemos el teorema de uniformización, que es lo que decía antes, esta equivalencia. Cada vez que tenemos una superficie de Riemann compacta, existe un grupo fucsiano único módulo conjugación con esta asignatura, por supuesto que el cociente G, el género del cociente G, y esa raya significa que no aparecen estos números M1 hasta ML, no hay. De modo que la superficie de Riemann con la que partí es isomorfo a este cociente que está acá, ¿sí? Isomorfo a ese cociente. O sea, la superficie de Riemann la puedo representar como estos cocientes H módulo un grupo fucsiano. Bien, vamos entonces a los automorfismos de la superficie de Riemann, independiente si es compacta o no es compacta. El grupo de automorfismo siempre es un grupo. Por ejemplo, bueno, miremos el caso de género 0, P1. Entonces, el grupo de automorfismo de P1, de la esfera de Riemann o la línea proyectiva, son las transformaciones de Möbius. Y bueno, tenemos este hecho que es bastante conocido, clásico, que es la cota de Hurwitz. Bueno, primero, cuando la superficie de Riemann es compacta y de género mayor o igual a 2, entonces el grupo de automorfismo es finito, y el orden del grupo de automorfismo está acotado por arriba por 84 veces el género menor, ¿sí? Entonces esto me da una cota. Entonces trabajamos en los grupos, el orden se mueve entre, bueno, entre trivial y este 84G-1, o sea, ahí vive el orden del grupo de automorfismo, ¿sí? Y bueno, este es un hecho importante, y el segundo hecho relevante aquí, este teorema, que dice que cada grupo finito se realiza como el grupo de automorfismo de alguna superficie de Riemann compacta de algún género, ¿sí? Así que siempre que partamos con el grupo finito que nosotros queramos, vamos a poder mirarlo como el grupo de automorfismo de una superficie de Riemann, ¿sí? Y al revés, el grupo de automorfismo de una superficie de Riemann siempre un grupo finito. Estamos en el caso compacto de género mayor o igual a 2, en particular todos sus subgrupos para abajo también son finitos, de orden finito. Bien, entonces, déjenme recalcar lo que significa que un grupo actúe. Si partimos con un grupo en abstracto, vamos a decir que ese grupo actúa en una superficie de Riemann. Si está en la definición estándar, si yo puedo colocar el grupo de forma inyectiva dentro del grupo de automorfismo de la superficie de Riemann. En tal caso, podemos formar el cociente, el espacio de órbitas, y tenemos la aplicación natural de paso al cociente. Bueno, la estructura que uno le coloca al cociente es justamente que esto sea una aplicación holomorfa entre superficie de Riemann, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado porque siempre uno coloca S partido por G, pero está entendiendo que hay una inyección fijada ahí, ¿sí? Porque en verdad uno corta con la imagen del grupo dentro de los automorfismos más que en el grupo abstracto, ¿ya? Y entonces esta aplicación pide lo que vamos a llamar un cubrimiento, una aplicación, un cubrimiento, un cubriente, como quieran, regular, porque está dado por la acción de un grupo, y de tantas hojas como el orden del grupo, porque un elemento general abajo tiene tantas preimágenes como el orden del grupo. Bien, entonces vamos al teorema de existencia de Riemann, que me dice cuánto un grupo actúa en una superficie de Riemann, ¿sí? Entonces partimos con una superficie de Riemann S, y vamos a pensarle inmediatamente que esto es escrita de la forma H partido por gamma, donde gamma es un grupo funcional, que tiene género G. Entonces, si me dan un grupo finito, ese grupo finito actúa en esta superficie de Riemann S si y solamente si ocurren estas dos condiciones. La primera es una cosa de grupo, y la segunda una cosa numérica. La primera es que exista un grupo fucsiano, otro grupo fucsiano, delta, y además exista un epimorfismo de grupos, desde este grupo fucsiano delta al grupo abstracto finito G, de modo que el núcleo de este epimorfismo sea exactamente el grupo que uniformiza a la superficie de Riemann, el grupo gamma, ¿sí? O sea, esto es un epimorfismo, y fíjense que el núcleo
es un grupo que, digamos, que me uniformiza la superficie de Riemann, así que una cosa lisa, el cociente va a ser liso. Entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar en inglés un surface kernel fism, así que vamos a abreviarlo, para no escribir tanto, de aquí en adelante lo voy a abreviar como un SKE, ¿ya? Bueno, y además se tiene que cumplir esta relación, que es la fórmula Hurwitz, que me relaciona el género, bueno, aquí me la sé probablemente, bueno, el género de la superficie de Riemann, el género del cociente, y estos números que están aquí, que es la asignatura con la que actúa el grupo, ¿sí? Me faltó escribir la asignatura. Bien, entonces, lo que les decía, bajo esas condiciones, vamos a decir que la acción está representada por este epimorfismo, θ, y que G actúa en la superficie de Riemann con la asignatura asociada al grupo fuchsiano que uniformiza el cociente, ¿sí? Entonces ahí tenemos la relación entre la asignatura del fuchsiano, que la definí antes, y vamos a decir que también el grupo finito actúa en la superficie de Riemann con la misma asignatura, ¿sí? Pueden tomarlo cualquiera de los dos como definición. Y entonces tenemos un dibujo como este. Fíjense que esta aplicación que está acá es lisa, ¿sí? O sea, esa es lisa. Entonces toda la ramificación del cubrimiento, en verdad, es la que viene desde el grande, digamos, de la flecha grande, ¿sí? Entonces, tener el diagrama del lado izquierdo, que es tener la superficie de Riemann, S, con la acción del grupo G, abajo tengo el respectivo cociente, equivalente a tener la información que uno tiene en el lado derecho, este epimorfismo, desde el grupo delta, que es el que aparece acá cortando acá abajo, al grupo abstracto, que aparece en la superficie de Riemann, cuyo núcleo es el gamma que uniformiza la superficie de Riemann, ¿sí? Bien, y esta aplicación es un cubrimiento, o sea, si yo tomo un punto cualquiera acá abajo, o sea, genérico, general, acá abajo, arriba tengo tantas preimágenes como el orden del grupo, ¿sí? Bueno, eso pasa para todos los puntos, salvo por una colección finita, donde la órbita es más corta, ¿sí? Bueno, y justamente esos puntos, o sea, los puntos que aparecen abajo tienen el largo de la órbita arriba es el orden del grupo partido por el estabilizador de algún punto en la fibra, y los órdenes de esos estabilizadores son justamente los números que aparecen aquí arriba. Los voy a pintar. Son justamente esos números que aparecen ahí arriba, ¿sí? En particular, esos números MJ son órdenes de estabilizadores, así que dividen el orden del grupo. Más aún son los estabilizadores siempre son cíclicos. Ya, veamos un ejemplo. Vamos a este ejemplo clásico, que es el caso hiperelíptico. Entonces partimos con un grupo fuchsiano, delta, déjenme achicar un poco esto, un grupo fuchsiano delta, de esta asignatura, ¿sí? Asignatura 0, o sea, el cociente abajo es 0, y n puntos marcados con 2. Entonces, canónicamente lo podemos presentar como está ahí pintado en amarillo, n generadores, todo de orden todo, el producto de ello igual a 1. Esa es la presentación canónica de este grupo. Y podemos tomar este epimorfismo, que parte del grupo fuchsiano y que cae en el grupo cíclico de orden 2, digamos, generado por A, el grupo cíclico generado por A, entonces no hay muchas opciones. O sea, cada uno de los generadores del fuchsiano tienen que ir necesariamente a A, ¿sí? Porque si cayeran en la identidad, entonces tendría un elemento en el núcleo de orden finito, ¿sí? Y entonces eso estaría diciendo que el núcleo no me va a uniformizar una superficie de Riemann, o sea, liso, no va a ser liso. Así que no sería surface kernel, ¿sí? O sea, el núcleo no daría lugar a algo liso. Así que la única opción es que sea eso que está ahí, que todos vayan a A, ¿sí? En particular, entonces fíjense que como el producto de todos ellos tiene que ir a la identidad, entonces la n tiene que ser par, ¿sí? Y bueno, saqué el caso n igual a 2 porque ahí el delta se me convierte en un grupo finito de orden 2. Ok, entonces como tenemos este epimorfismo bueno, entonces la superficie de Riemann, o sea, tomamos el plano superior, cortamos por el núcleo de ese epimorfismo, y lo que obtenemos es una superficie de Riemann. Y entonces el teorema de uniformización de Riemann
dice entonces de que el grupo C2 con el que partí actúa en la superficie de Riemann, que la obtuve así partiendo por el núcleo, y actúa con esta asignatura que está acá. ¿Sí? O sea, el teorema de uniformización de Riemann. Entonces, ¿cuál es el género de la superficie? ¿Sí? Entonces ahora aplicamos la segunda parte del teorema de existencia de Riemann, que es la fórmula de Riemann-Hurwitz. Entonces uno le coloca ahí y calcula simplemente el número que da. Entonces 2 género menos 2, el orden del grupo, 2 veces el género del de abajo, menos 2, y después viene la parte de la ramificación, que son n puntos marcados con 2. Entonces uno resuelve eso y le queda que el género tiene que ser eso. De forma equivalente, lo mismo que estamos diciendo, que la n tiene que ser 2g más 2. Entonces acordémonos de la n aparecía aquí, era la cantidad de puntos marcados. ¿Sí? Entonces en un dibujo tenemos una situación como esta. ¿Sí? O sea, tenemos, voy a agrandarlo, tenemos ahí la superficie de Riemann, del género que queremos, tenemos acción de C2, y fíjense que se puede representar como una rotación a lo largo de ese eje rojo, que si ustedes se fijan, cada punto tiene, en general los puntos tienen el largo de la órbita, cuando yo hago una rotación, tiene largo 2, genéricamente los puntos tienen largo 2, salvo esos puntos que están pintados en verde arriba, que son puntos fijos por la acción. Entonces esos bajan a los puntos marcados abajo, y ¿cuánto hay? Fíjense, por cada asa hay 2 puntos. Entonces aquí está otra asa, 2 puntos, entonces ahí aparecen los 2G más el que queda acá y el que queda acá, así que ahí aparecieron los 2G más 2. Entonces, conclusión, tenemos que para cada G existe una superficie de Riemann de género G, admitiendo la acción de un C2 y actuando con signatura 0 y 2G más 2.2. ¿Sí? Entonces, estas son las superficies de Riemann hiperelípticas. ¿Cuántas hay? Fíjense que abajo tengo un P1, aquí tengo un P1, bueno, y P1 tengo el grupo de automorfismo actúa 3 transitivo, o sea, puedo siempre pensar que 3 puntos están en el infinito, el 0 y el 1, por ejemplo, y entonces me queda movilidad para los 2G más 2 menos 3. Entonces, en el fondo tengo aquí una familia 2G menos 1 dimensional, ¿sí? De superficies de Riemann, eso dentro del espacio de móvil y superficie de Riemann de género G. ¿Sí? Estas son las hiperelípticas. Entonces, vamos a un subejemplo. Vamos con un subejemplo. Entonces, tomemos un grupo fucsiano delta de esta asignatura que está acá. ¿Sí? 6 puntos marcados con 2. Tomamos un fucsiano, ahí pintado en amarillo, o sea, ahí está la presentación canónica, y ahora vamos a tomar 2 epimorfismos, θ1 y θ2. ¿Sí? Aquí estoy identificando con las imágenes, ¿ya? O sea, que estoy diciendo gamma 1 va a S, gamma 2, ahí está el epimorfismo. ¿Sí? Entonces, ¿el grupo cuál es? Tomamos los θ1 y θ2 desde este fucsiano y voy a tomar acá, ¿sí? C2 a la 3, que apareció en la charla de Ángela. C2 a la 3, entonces pensemos generado con esos tres elementos. Entonces puedo considerar este epimorfismo que está acá y este otro que está acá. ¿Sí? Entonces ustedes pueden chequear de que eso efectivamente son 2 epimorfismos. Entonces ahora repetimos la historia de antes, para S1 cortar por el núcleo del primero, llamamos S2, cortar por el núcleo del segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el mismo grupo, C2, el mismo grupo abstracto, actúa en S1 y actúa en S2, en ambos casos, con la misma asignatura, que sería ese que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el género? Bueno, le aplicamos la fórmula de Riemann-Hurwitz y obtenemos género 5. Entonces ahí tenemos las curvas de Ángela, género 5, con acción, con un grupo de automorfismo que, si mal no me equivoco, era C2 al cubo, pero las de Ángela eran hiperelípticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos entonces el teorema de la existencia de Riemann, ¿qué nos dice? Nos dice que existe superficies de Riemann, ya voy a decir lo de la dimensión, superficies de Riemann de género 5, admitiendo acción de este grupo con esa asignatura. Pudimos construir superficies de colores, las que venían desde el epimorfismo θ1 y las que venían del epimorfismo θ2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las que vienen de θ1 y las que vienen de θ2? Entonces, la gracia es que si ustedes toman el subgrupo generado por H1, que es un C2,
y miran qué pasa cuando corto por ese subgrupo. En el primer caso, sí, les va a quedar esta asignatura que está ahí, ¿sí? O sea, la superficie de todas las S1 tienen acción de un C2, de modo que el cociente es una esfera con 12 puntos marcados con 2. Bueno, eso es exactamente decir que la superficie de Riemann es hiperelíptica, ¿sí? Entonces, todas las S1 son hiperelípticas, pero ustedes pueden intentar repetir esto con el S2, y con el S2, con los C2 naturales que traemos de antes, nunca les va a dar que le va a dar género 0 con 12 puntos marcados con orden 2, ¿sí? De hecho, genéricamente, las superficies de Riemann S2 no son hiperelípticas, ¿ya? Entonces aquí vemos esto que pasa con las acciones de grupo, que tengo el mismo grupo actuando con la misma asignatura y hay situaciones distintas, ¿sí? En un caso aparecen cosas hiperelípticas y en otro caso aparecen cosas no hiperelípticas. Bien, entonces vamos al problema general. Ya he hablado de cosas generales, pero les quiero presentar un problema general que quiero describir un poco en esta charla, ¿sí? Entonces, queremos determinar, eso es. Entonces, cada grupo finito actúa en alguna superficie de Riemann de algún género. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a fijar un grupo y queremos encontrar condiciones necesarias y suficientes para asegurar que ese grupo actúe en alguna superficie de Riemann, pero con condiciones dadas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas condiciones dadas? Bueno, una, por ejemplo, puede ser fijar el género del cociente, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto es la gracia de estudiar clases de grupos, ¿sí? Entonces aquí puedo citar trabajos de Hardy sobre el caso cíclico, el caso abeliano, por McLachlan, el caso diedral, por Bujalance, Sirre, Gamboa y Gromadsky, donde ellos, claro, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, estudiemos los grupos cíclicos actuando en superficie de Riemann, o abelianos, o diedrales, y pongámosle condiciones y vamos describiendo, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de esta charla, y bueno, como ya está hecho para cíclico, para abeliano y para diedral, entonces el paso natural, el siguiente, es considerar grupos de orden P por Q, ¿sí? Donde P y Q son números primos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras condiciones? Vamos a suponer que el cociente tiene género 0, que es el primer paso, digamos, un poco donde podemos decir más cosas. El cociente es género 0, y el orden del grupo va a ser P por Q, ¿sí? Dos primos. Pero como el cíclico, el abeliano y el diedral ya están listos, ya están descritos, vamos a suponer que los primos son al menos 3 y que son distintos, ¿sí? Así que en verdad nos vamos a restringir a este grupo que está acá, que es el semidirecto simplemente de dos grupos cíclicos de orden primo distintos, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con este grupo durante toda la charla. GPQ va a ser este grupo que está acá, donde aquí hay el R es una raíz pésima en el cuerpo de Q elemento, si quieren. Bien, entonces lo primero es, fíjense, cuando tienen este grupo que está aquí actuando en una superficie de Riemann, la asignatura, o sea, nosotros queremos queremos estudiar el caso cuando abajo tengo cociente género 0, y después aquí aparecen un montón de números, ¿sí? Pero esos números son órdenes de estabilizadores, así que dividen el orden del grupo. El grupo tiene orden PQ, así que puede ser PQ o PQ. Pero los estabilizadores son cíclicos, así que el PQ no puede ser porque el grupo no es cíclico. Así que aquí solamente aparecen P's y Q's. O sea, la asignatura solamente tiene que ser de esta forma. Tiene que aparecer una colección de n abajo n veces p y después m veces q. Bueno, estamos suponiendo que el género es mayor o igual a 2, así que el n más el m tiene que ser al menos 3, ¿ya? O sea, cada vez que este grupo actúa en una superficie de Riemann, pedimos que el cociente sea 0, la asignatura tiene que tener esta forma, ¿sí? Entonces, el primer resultado, que es para ver dónde estamos trabajando, es las condiciones necesarias y suficientes para que esta cosa exista, ¿sí? Entonces, el primer resultado es que existe una superficie de Riemann, de género al menos 2, con un grupo de automorfismos isomorfo a este grupo abstracto, actuando con esa asignatura, y aquí la gracia es que la condición es muy simple, o sea, lo único que uno tiene que pedir es que la n sea mayor o igual a 2, ¿sí? O sea, elijan n y m cualquieras,
solamente teniendo precaución de que la n sea mayor o igual a 2, y van a poder construirse una superficie de Riemann, donde el grupo actúe con esta asignatura que está pintada aquí en amarillo. ¿Sí? Bien. Bueno, son muy simples, no es muy difícil. Bueno, y en tal caso, el género, por supuesto, lo podemos calcular y está dado así. ¿Sí? La demostración es relativamente simple, porque en un lado, hacia un lado, si uno supone la existencia, entonces va a mirar cómo tiene que ser el epimorfismo, y uno puede descartar fácilmente el caso n igual 0 y el caso n igual 1, porque bueno, primero el grupo no se puede generar por solamente elementos de orden Q, y el caso n igual 1 se descarta fácilmente porque el producto de elementos de orden Q no puede tener orden P. ¿Sí? Y para el otro lado, para cada n mayor o igual a 2 y para cualquier m, uno puede construir a mano un epimorfismo que dé lugar a una superficie de Riemann con la acción que uno quiere. ¿Sí? Bien, entonces, déjenme dar notación sobre toda esta palabra que ya la hemos ocupado antes, familia. Entonces vamos a notar con este símbolo, esta C gótica, el conjunto de todas las superficies de Riemann que admiten una acción de este grupo abstracto GPQ, actuando con la asignatura SNM. ¿Sí? O sea, todas las superficies de Riemann que yo le puedo colocar dentro de una copia de este grupo actuando como yo quiero. Entonces esto es lo que llamamos una familia de superficies de Riemann, o sea, una colección de superficies de Riemann que comparten una acción de un mismo grupo abstracto actuando con una misma asignatura. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar una familia. ¿Sí? Y la dimensión de la familia, así como les mostré antes, que era mirar cuántos parámetros libres, o sea, en este caso uno fácilmente deduce que hay que quitarle 3 parámetros, que son los 3 que puedo fijar, y me quedan todos los otros libremente. ¿Sí? O sea, la dimensión es n más m menos 3. Bien, entonces veamos alguna observación. ¿Sí? El primer caso, fíjense que como la dimensión es n más m menos 3, en particular, observen de que hay familias de la dimensión que uno quiera con acción de este grupo. ¿Sí? Entonces, en particular, uno puede pensar en el caso cero dimensional, que es el caso más simple, cuando la asignatura son solamente 3 puntos, n más m menos 3, bueno, 3 puntos. Entonces, esas son las superficies de Riemann cuasi-platónicas, son las que no se pueden deformar. Entonces, dentro de las que estamos estudiando, en verdad la asignatura solamente hay 2 opciones, que aparezcan 2p y un q, o que aparezcan 3p. No hay más opciones. Entonces, estas son rígidas. Familia cero dimensional significa que hay una cantidad finita. Para cada una de estas asignaturas hay solamente una cantidad finita. ¿Sí? Y bueno, estas superficies de Riemann tienen, digamos, son particularmente interesantes las triangulares o las cuasi-platónicas, porque está todo relacionado con la teoría de diseño de niños, de Grothendieck, y todas estas superficies de Riemann fueron completamente caracterizadas por Streit y Wolfart hace unos años. ¿Sí? Ellos la describieron en detalle, dando toda la información que pudieron encontrar. De hecho, esta fue una de las motivaciones para mirar el caso GPQ. ¿Sí? Otra motivación. Una segunda observación, que es un problema natural, cuando uno se encuentra con una superficie de Riemann con un grupo de automorfismos, uno le gustaría saber si hay más, ¿sí? Si es que son todos esos los automorfismos que vi, o hay otros que no estoy viendo. ¿Sí? Es un problema clásico, que es un problema en general difícil. ¿Sí? Si me dan una superficie de Riemann cualquiera, saber si es el grupo completo en general es un problema difícil. Y por supuesto que depende de la acción, ¿sí? del grupo. Pero depende de dos patitas, digamos, por eso la escribí. Primero depende de la asignatura, de la acción, y aquí cito a Zingerman porque él dio una lista de las asignaturas que uno puede esperar para que crezca, digamos, la familia completa, ya voy a precisar un poco más, pero más aún depende de la geometría de un dominio fundamental. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Que puedo tener el mismo grupo, puedo tener 2 superficies de Riemann con acción del mismo grupo y con la misma asignatura, y que en un caso no hayan más automorfismos y en el otro caso sí haya más automorfismos.
O sea, la asignatura te da información, pero tienes que mirar un poco más. Bueno, y una consecuencia de los resultados de Singerman es que si para nuestras familias, si la dimensión es, o en general para una familia, no solamente para esta, por eso esto es solamente una observación, si la dimensión de la familia es al menos 2, entonces el elemento genérico no tiene más automorfismo, ¿sí? Entonces aquí coloco int de interior, no, da lo mismo, pero cuando escribo interior pensemos en el elemento genérico, ¿ya? O sea, cuando la familia tiene dimensión al menos 2, el elemento genérico no tiene más que estos PQ automorfismos, ¿sí? Y bueno, entonces el caso 0 dimensional está resuelto, de 2 para arriba, no hay más automorfismo, entonces el caso interesante aquí, o para mí, es el caso 1 dimensional, ¿sí? Bien, otra observación que son los subgrupos, ¿sí? Los subgrupos. Entonces, bueno, el grupo aquí, la gracia es que el grupo es muy simple. Tengo un único subgrupo normal, y tengo de orden Q, y tengo Q subgrupos conjugados de orden P, el semidirecto muy simple. Así que tenemos esencialmente dos cubrimientos intermedios que estudiar, que es cortar por el N y cortar por el H. Así que cortar por el N le llamo X, cortar por el H le llamo Y. Y uno puede calcular los géneros de los cocientes intermedios. Bueno, ahí está. Muy bien. Bien. Otra pregunta clásica que uno se puede hacer aquí es encontrar, como estamos partiendo con superficies de Riemann, no al tiro como una curva algebraica, entonces uno toma la superficie de Riemann, piensa en la uniformizada por un grupo fuchsiano. Otra pregunta clásica es intentar describirla explícitamente como una curva algebraica, ¿sí? Bueno, entonces es un problema también difícil y que solamente en algunos casos especiales uno lo puede hacer. Y bueno, para nuestras familias, las que estamos estudiando acá, cuando el n vale 2, es el único caso donde estas curvas son q-gonales, ¿sí? Que es el primer hecho que está ahí. Entonces ese hecho permite en ese caso especial describirla de forma algebraica, ¿sí? Y se puede describir, bueno, aquí está escrito como un modelo afín, pero se puede escribir ahí como está pintado en amarillo. Y más aún, uno puede encontrar la representación algebraica en el modelo anterior del grupo de orden PQ con el que estamos trabajando, ¿sí? Bien, entonces vamos al caso unidimensional, que es el caso, entre comillas, más interesante. Entonces, por el teorema 1, que familias unidimensionales solamente aparecen 3 familias, ¿sí? O sea, que aparezcan 2 veces P, que aparezcan 3 veces P, o que aparezcan 4 veces P. ¿Sí? No hay más opciones. Y ahí están los géneros que corresponden. Entonces aquí le llamé a la familia la C22, la C40 y la C31. Entonces, ¿qué problemas podemos mirar? Bueno, lo que les decía antes, intentar encontrar el grupo completo de automorfismos de los miembros de esta familia. En el caso triangular, o cuasi platónico, uno, como es una familia cero dimensional, uno quiere contar cuántas superficies de Riemann hay, ¿sí? En este caso tengo infinitas, tengo una cosa unidimensional, entonces lo natural no es contar, no se puede contar, pero lo que uno puede sí contar son estratos xsimétricos, o sea, pueden pensar en las componentes, esto es una cosa unidimensional que no tiene por qué ser ni conexo, no, o sea, la teoría dice de que aquí aparece una cantidad finita de componentes. Cada una de estas familias consiste de una cantidad finita de componentes, donde en cada componente las superficies se comportan de la misma forma, entre comillas, ¿ya? Entonces uno quiere contar la cantidad de pedacitos en lo que se descompone cada una de las familias. Y lo otro que no le gusta es saber si la familia tiene puntos con puntos que tienen automorfismo extra, ¿sí? O sea, cuando tengo la familia, lo primero que uno hace es encontrar el grupo completo de automorfismo del elemento general de la familia. Como esta familia es unidimensional, los puntos no generales es una cantidad finita, ¿sí? Porque cae la dimensión, esa es la idea. Entonces queremos ver si hay también de esos puntos. Entonces, bueno, aquí voy a avanzar más rápido. Entonces, para cada una de las familias uno puede hacer esto. Por ejemplo, aquí está el resultado para la primera familia. Si bien no podemos saber cuántos estratos, de cuántos estratos consiste la familia, sí podemos dar una cota superior para la cantidad de estratos, ¿sí? Esta familia, el elemento genérico, el grupo completo,
del miembro genérico de la familia tiene exactamente PQ, no crece, genéricamente no hay más automorfismo, y la familia, bueno, aquí no podemos olvidar esta palabra, pero podemos, la familia contiene puntos especiales, en el sentido de que hay unos puntitos que, a pesar de que el elemento genérico tiene P por Q, hay puntos en la familia que tienen más que PQ automorfismo. Uno puede identificar que hay un punto que tiene 2 PQ automorfismos con este grupo, este grupo, y actuando con esa asignatura. ¿Sí? Bueno, uno puede entonces, tenemos el resultado para cada una de las familias. Fíjense que para esta familia, nuevamente, tenemos ahí una cota para la cantidad de estratos, y esta es más simpática, porque aquí el grupo completo de automorfismo o bien es PQ, o bien crece con 2. ¿Sí? O sea, duplica la cantidad. O sea, el elemento general o tiene PQ o tiene 2 PQ automorfismo. Pero, como en el caso anterior, igual podemos encontrar un punto especial que tiene 4 PQ automorfismo. Por supuesto, tiene que ser triangular. Sebastián, ¿Sí? ¿puedo hacer de Ángela yo ahora? Sí. ¿Me oyes? Sí, te escucho. La familia, el C40, sube al 22PP, pero Sí. no sube al 2222P. No, efectivamente. Vale. Efectivamente. Entonces son dos estratos genuinamente distintos. Hay al menos 2 estratos. ¿Está bien? ¿Estoy pensando esto bien? Sí, o sea, hay un montón de estratos, ¿Datos? pero el elemento, digamos, el grupo de automorfismo puede ser de estos 2 colores simplemente. No significa que hayan 2 estratos, sino que de entre todos los estratos los podemos separar, digamos, en 2 tipos, los que crecen a 2 PQ y los que no crecen a 2 PQ. ¿Sí? Bien. Bueno, y aquí tenemos este cociente intermedio que para esta familia uno puede describirlo de forma algebraica también. Sí. Y otra cosa, Sebastián, otra cosa. Sí. Las superficies cuasi platónicas, Sí. el grupo, el CP semidirecto, el CQ Sí. semidirecto C2P semidirecto C2, ¿es el grupo entero completo de automorfismos o aún puede subir a uno con asignatura? Aún puede. Vale, aún puede. Vale. Sí. O sea, como la idea era encontrar un punto especial, uno podría intentar seguir mirando el grupo completo de esta especial. Bien, y para la otra que queda, la misma historia. Las cotas, por supuesto, siempre son distintas, y aquí vuelve a pasar lo que pasó en la primera familia, el grupo completo no crece genéricamente, y también podemos identificar puntos especiales. Y ya una tercera cosa, Sebastián, para molestarte todo lo que pueda. ¿Sí? Algunas de estas superficies cuasi platónicas consiguen conectar a algunas familias, por ejemplo, la C22 con la C40. No lo pensé, pero recuerda que en general las familias tienen género distinto. Da igual, esa es la superficie. Es que tengas esa superficie en la clausura de 2 de ellas. No, te digo que la familia 4-4 vive en un género distinto que la familia 2-2, te digo. Ah, vale. Ya. Entonces no puede ser. No, exacto. Bien, entonces, ¿cuál es la idea, digamos, para contar estratos? Bueno, aquí para mostrar un poco cuál es la idea detrás. Los estratos que uno cuenta, en verdad lo que está contando es cantidad de acciones distintas, esa es la idea, ¿sí? Que es la teoría de Broughton y antes por Harvey. Entonces, en verdad, uno tiene que contar órbita por este grupo de los epimorfismos que dan lugar a la acción, ¿sí? Obviamente es la primera parte natural, porque uno dice, bueno, si están identificados por el grupo, van a dar lugar a cosas iguales o equivalentes. Está bien eso, pero además uno tiene que estudiar equivalencia por automorfismos como de grupo del fucsiano, pero que vienen inducidas por homeomorfismos de la superficie que son compatibles con la acción. Por ejemplo, si tomamos este epimorfismo que está acá, y tomamos este epimorfismo que está acá, entonces uno ve lo que está pintado en rojo, y uno dice, bueno, efectivamente, enviar el A por A cuadrado y mantener el B. O sea, es natural que los dos de arriba sean el mismo, ¿sí?
Son dos epimorfismos distintos que dan lugar al mismo estrato. Pero abajo, los de abajo también son equivalentes, pero aquí ya no es por un automorfismo, porque si existiese un automorfismo, fíjense, el B a la menos 1 tendría que quedar fijo, y tendría que ocurrir que el B lo mandase al AB. ¿Sí? Entonces hay otras identificaciones que van por este grupo B, que no voy a hablar mucho de él, pero efectivamente lo que uno cuenta son cantidades de acciones distintas. Entonces, en verdad, contar la cantidad exacta, salvo que sean muy poquitos, es un problema muy difícil, y por eso no, en general lo que puede dar es una cota superior para la cantidad de estratos. Sebastián, ¿Sí? disculpa, ahí en el beta tienes que asegurarte que los morfismos preservan orientación, o va a considerar también el caso de equivalencia por morfismos que revierten. Preserva la orientación. Ya. Bien, y para el tema de la extensión, cuando uno quiere estudiar cuándo crece el grupo, ¿cuál es la idea? Bueno, si me dan a mí una acción que está representada por un epimorfismo, ahí está el grupo con el que tenemos la acción, ¿cuándo esto crece a un grupo más grande? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, tengo que tener una acción del grupo grande, del G', que va a actuar con alguna, con respecto, digamos, con la asignatura de un grupo fucsiano gamma prima, el grupo voy a bajar, digamos, en el cociente. Por supuesto que el grupo fucsiano grandote tiene que contener al fucsiano con el que partí, así como los grupos finitos tienen que, el grandote tiene que contener al que partí, y por supuesto que, bueno, cuando restringo la acción del grande al chico, tiene que ser lo mismo. Esa es la idea. Ahora, esta última condición que está acá es clave, porque nosotros queremos decir que la acción extiende, eso cuando la familia completa crece. Entonces, por eso nosotros queremos de que la dimensión de lo nuevo que encontré sea igual a la dimensión con lo que partí. Esa es la dimensión de Tecmule de los grupos fucsianos. Entonces, cuando la condición verde me asegura que la familia completa crece. Cuando no tengo esa condición verde, justamente obtengo estos puntos nuevos, ¿sí? Porque si la condición verde no se cumple, la dimensión cae. Esa es la idea. Entonces, cuando tenía algo de dimensión 1, si tengo todo esto y la dimensión cae, bueno, entonces me quedan finitos puntos con más automorfismo, ¿sí? Esa es como la idea general que hay detrás de esto. Bien, vamos para conectar ahora con la charla de Rubí sobre la variedad jacobiana. Entonces, bueno, gracias a la charla de la Rubí no voy a decir mucho de esto. Aquí está la jacobiana, de una superficie de Riemann o de una curva. Bueno, y tenemos el teorema de Torelli que me dice que las jacobianas son equivalentes como variedad abeliana, con polarización, sí, solamente si las superficies de Riemann son isomorfas. Y bueno, Rubí habló en detalle de la descomposición por álgebra de grupo de Langui Resilla y Caroca Rodríguez. Déjenme decirlo rápidamente. Cuando tengo un grupo que actúa en una superficie, el mismo grupo actúa en la jacobiana, y esa acción induce una descomposición módulo isogénea de la jacobiana en términos de pedacitos, donde cada uno de los pedacitos está asociado a una representación racional irreducible del grupo, ¿sí? Y, bueno, aquí estoy evitando mucho detalle. Los pedazos, estos pedazos completos son entre ellos no isógenos respetando la acción del grupo. Bien, y lo que también comentaba la Ruby, esta acción solo depende o sea, esta descomposición, así como está escrita aquí arriba, solo depende de la estructura algebraica del grupo, ¿sí? Pero la dimensión de los factores, Rubí nos decía que la dimensión de los factores depende de la geometría de la acción. Y Rubí mostraba una fórmula, un trabajo de Anita, una fórmula cerrada para calcular la dimensión de los factores. Yo prefiero decir que la dimensión depende en el lenguaje que estamos ocupando, depende del estrato en el cual la superficie pertenece, ¿sí? O sea, depende por supuesto de la acción, pero más fino todavía depende de, con respecto, digamos, la clase topológica de la acción, ¿sí? Entonces, para enfatizar esto que está acá, estas dos cosas, que la descomposición depende del álgebra, pero la dimensión de los factores depende de la geometría. Entonces, incorporé después de las preguntas que desde la charla de la Rubí, incorporé este ejemplo. Entonces, vamos a un ejemplo muy simple. Género 2, y el grupo tiene orden 2. Entonces,
el grupo de orden 2 en una superficie de género 2 solo puede actuar de dos formas distintas, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos formas distintas? Que actúe con esa asignatura, o sea que el cociente caiga a la línea proyectiva marcada con 6 puntos marcados con 2, o que el cociente sea un toro con 2 puntos marcados con orden 2, ¿sí? Ojo, cuando yo digo dos formas distintas, no solamente estoy contando eso y eso, ¿sí? Porque para la asignatura, para la primera asignatura, hay solamente un estrato. Entonces, aquí estoy contando uno, ¿se fijan? Y para la segunda asignatura, también hay solamente un estrato, que lo podemos pensar representado por este epimorfismo. En el primer caso es evidente que hay solamente un estrato, pero en el segundo, por ejemplo, uno podría decir la identidad A. ¿Se fijan? Ese otro epimorfismo, bueno, son equivalentes, ¿sí? Entonces, bueno, el primero, ya lo hemos visto, digamos, que como el dibujo, bueno, pues tenemos el segundo, que el segundo es tomarse una cosa de género 2, como el que está ahí, mirar un eje imaginario por la mitad, no me quedo muy a la mitad, y hacer una rotación, y así me queda la esfera con 2 puntos, ¿ya? Entonces, tenemos el mismo grupo actuando, C2, el grupo de orden 2, actuando en género 2. Entonces, en el primer caso, cuando el cociente tiene género 0, la descomposición por álgebra del grupo no dice nada. O sea, el jacobiano no se parte. Sin embargo, en el segundo caso, sí se parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el primer factor es el jacobiano del cociente, que aquí tenemos una curva elíptica abajo, y entonces el otro es la prim, que es la otra curva elíptica. No queda más remedio, ¿sí? Entonces aquí vemos de que, si bien el grupo es el mismo, con dos acciones distintas cambia completamente la situación. Bien, entonces, como tenemos ahora un grupo concreto que es este producto semidirecto, entonces uno dice, bueno, echemos encima la teoría y miremos qué pasa con la descomposición por álgebra de grupo, ¿sí? Entonces la ventaja es que el grupo es muy simple, tiene una estructura algebraica simple, o sea, no simple, sencilla, ¿ya? Para no ocupar la palabra simple. Entonces en este caso, la jacobiana se parte en esencialmente dos factores, un factor B1 y un factor B2 con multiplicidad P, ¿sí? Y uno le calcula la dimensión a los factores y da que la dimensión del primer factor es S, del B1, y la dimensión del B2 es todo eso que está ahí. Entonces uno mira estos números que están pintados aquí en amarillo, y si tenemos buena memoria, esos números ya habían aparecido antes. Entonces este número que está acá, este que está aquí, que es la dimensión del P1, es exactamente el género de cortar por el normal, que le habíamos llamado X. Y el género de cortar por el no normal es exactamente la dimensión del P2 que está aquí pintada. Entonces eso, primero, una curiosidad que a uno le hace saltar la alarma, dice, esto no puede ser coincidencia. Entonces, bueno, ya esto que está acá lo puedo decir muy rápido, porque a Rubí lo contó en detalle. Tengo la superficie de Riemann, corto por un grupo, tengo el cociente, el jacobiano de abajo se coloca dentro del jacobiano de arriba, y entonces el jacobiano de abajo lo puedo ver dentro del jacobiano de arriba, y la descomposición por álgebra de grupo de la grandota, de la de arriba, me induce una descomposición en la de abajo. Esa es la idea. Bueno, ocupando esto, uno puede ver con un poco de trabajo, no mucho, de que en verdad hay una isogenia entre el factor B1, que apareció en la descomposición por álgebra de grupo, y el jacobiano de cortar por el normal, y hay una isogenia entre el factor B2 y cortar por el no normal, y en consecuencia la jacobiana se parte así, ¿sí? Jacobiano de cortar por el normal, cruz, jacobiano de cortar por el no normal a la P, ¿sí? Bien, y aquí hay algunas observaciones que me gustaría hacer, que tiene que ver con que el teorema, fíjense, el teorema, sobre todo este y el anterior, no depende del estrato en el cual la superficie de Riemann viva, ¿sí? O sea, la descomposición es la misma para todos los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, en general, uno puede construirse ejemplos de familias donde en un estrato tenga una descomposición por álgebra de grupo y tomo una superficie en otro estrato y tengo una descomposición distinta, ¿sí? Uno puede construirse ejemplos, y de hecho hay ejemplos, puede buscarse por ahí, eso ocurre, ¿sí?
Y bueno, lo otro simpático, que la descomposición por álgebra de grupo me dice que el jacobiano se parte, y obtuvimos aquí esto bonito, que estamos diciendo de que no solamente se parte, sino que se parte en pedacitos, donde cada pedacito tiene una información geométrica, o sea, los pedazos son jacobianos de cocientes, ¿sí? Entonces eso es una situación bonita, que ya la hemos estudiado con Ruby, y esta es otra línea de las aplicaciones de la descomposición por álgebra de grupo, de encontrar condiciones bajo las cuales un jacobiano se parte en módulo isogenia como producto de jacobiano de cociente, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde eso pasa. Bien, entonces en conclusión, ¿qué fue lo que hicimos? Me quedan 5 minutos, ¿no? ¿Sí? Me quedan 5 minutos, ¿no? Sí, en rigor 7. 7, bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Fijamos, esta es la filosofía, fijamos el grupo, ¿sí? Y le pedimos que el cociente, o sea, fijamos este grupo, y lo que pedimos fue, ahí está, fijamos este grupo, y lo que hicimos fue estudiar las superficies de Riemann que tenían acción de este grupo con ciertas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las ciertas condiciones que pedimos en este caso? Solamente que el cociente tuviese género cero. O sea, queríamos cubrimiento de grado PQ de P1. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, aquí, ya para terminar y pasar un poco la publicidad, claro, enfatizo que lo que hicimos fue fijar el grupo y estudiamos la superficie de Riemann con una condición. Pero uno puede mirar problemas relacionados. Por ejemplo, uno podría ahora no fijar el grupo, sino que fijar el orden. Entonces, yo fijo el orden y me pregunto por las superficies de Riemann que admiten acción de un grupo de ese orden. Bueno, por supuesto que el orden uno no lo va a inventar por inventar, tiene que depender del género para poder atar estas situaciones de alguna forma, ¿sí? Entonces, un caso interesante es cuando uno mira, el G es el género de la superficie. Cuando uno mira superficies de Riemann con acción de un grupo que es un múltiplo de G-1, donde G es el género, ¿sí? Entonces, así en general, esto todavía sigue siendo difícil y manejable. Pero si le ponemos G-1', entonces hay un trabajo de Berilopetsky y Gareth Jones, donde ellos dan una clasificación de todas las superficies que tienen un grupo de automorfismo múltiplo de G-1, donde G-1 es primo, cuando el ρ es al menos 7. ¿Sí? Y dicen, hay solamente 6 colecciones infinitas donde esto puede ocurrir, la describen completamente. ¿Sí? Bueno, nosotros después en conjunto con Milagros y también con Gareth, al final terminamos de cerrar completamente el caso, estudiamos con todos los ρ que podían ocurrir, siempre manteniendo que G-1 sea primo. Y son trabajos bonitos porque en verdad una clasificación completa. ¿Sí? Después de eso, con Ángel, miramos el caso, bueno, ¿qué pasa si el G-1, en vez de ser primo, pasamos a la simplificación de pedir que sea el cuadrado de un primo? Que uno puede decir, bueno, una cosa, a priori dice, bueno, un paso natural. Claro, pues nosotros nos dimos cuenta que colocando ρ solamente 3, ya la situación se complejiza. O sea, aparecen muchas familias, muchos grupos distintos, muchos estratos, y ya el cálculo se pone más pesado, pero tenemos un trabajo ahí donde damos una descripción y logramos cerrar, encontrar los grupos completos de automorfismo, etc. Y otro caso interesante es equivalente a lo anterior, pero cuando es un múltiplo de G-1, donde G-1 es primo, ¿sí? Entonces estas son las curvas con acción de un primo grande, ¿sí? Bueno, y hay muchos trabajos, por citar algunos, Giancarlo Ursúa tiene un trabajo donde mira estas cosas desde un punto de vista como de geometría más hiperbólica, Arakelian y Speziali lo miran más desde un punto de vista mirándolo en una visión más general de cuerpos, no necesariamente sobre los complejos, y con Anita, en un trabajo reciente también miramos, ya dimos una clasificación en este lenguaje de la charla de hoy, donde en verdad calculamos, ya damos la descripción completa, ¿sí? Y aquí aparecen, en este caso aparecen muchas curvas y familias bonitas, ya que se conocían de antes. Ok, entonces aquí fijamos el orden. Otra cosa que uno puede hacer es fijar la dimensión de la familia, ¿sí? Entonces, esto es otro trabajo que tenemos, porque bueno, nos dice,
fijamos la dimensión de la familia. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es calcular el número máximo de automorfismo que puede tener una familia, pongámoslo, de dimensión 5. Miramos toda la familia de dimensión 5, el orden del grupo más grande que puede tener todos los miembros de la familia, pero no solamente eso, sino que aparezcan en todos los géneros, ¿sí? Entonces, esto en verdad es generalizar resultados clásicos de Akola y McLachlan para el caso cero dimensional. Entonces, eso es el número máximo de automorfismo que puede tener una superficie de Riemann, solamente una, que aparezca en todos géneros. Eso 8G+8, un trabajo clásico de Akola y McLachlan por separado. Después puede pasar a unas familias unidimensionales, que es un trabajo de Antonio Costa y Milagro Izquierdo, y en un trabajo reciente dimos el paso hasta 3 y 4 con Anita y con Milagro. Otra cosa que uno puede hacer es fijar una clase de grupo, dando un montón de problemas que uno puede mirar, una clase de grupo, por ejemplo, soluble, metabeliano, nilpotentes, p-grupo, etc. Intentar ahora restringirse a esos grupos y encontrar el número máximo de automorfismo que uno puede tener. Y aquí uno puede citar un montón de gente porque hay un montón de trabajos súper interesantes donde estudian ese caso. O sea, el caso cero dimensional, digamos, está más o menos ya resuelto, ¿sí? Entonces el siguiente paso es el caso unidimensional, ¿sí? Y ahí uno puede encontrar, por ejemplo, cosas que miré yo sobre el caso nilpotente, que es, en cierto sentido, el caso más simple, ¿sí? Y bueno, podemos fijar el grupo de nuevo. Entonces, retomo la charla de hoy, con esto termino. O sea, nosotros lo que hicimos aquí fue fijar el grupo, ¿sí? Entonces fijamos un grupo relativamente sencillo, y se fijan que incluso con un grupo relativamente sencillo, caso unidimensional, aparecieron 3 familias, donde ni siquiera se puede contar en la cantidad exacta de estratos, uno puede determinar una cota superior, ¿sí? Pero uno podría decir, bueno, miremos otros grupos, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho, un trabajo con Ángel y con Rubio. Uno en general puede pensar en estudiar otras clases de grupos más ricas, en el sentido de que, por ejemplo, tengan más subgrupos, aparezcan cosas un poco más complejas, y eso es lo que hemos hecho con una clase de grupo, y hemos puesto más énfasis en el caso de variedades abelianas con acción de ese grupo, y también curva o superficie, ¿sí? Aquí les mostré un poco un panorama de qué cosas se pueden hacer en el espíritu de lo que fue la charla de hoy. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Sebastián por la bonita charla. Y tenemos el espacio para hacer las preguntas, más de las que ya se han formulado. Sebastián, un caso interesante cuando el primo P es 3 y la asignatura es 3, 3Q. ¿Es cero dimensional? Es cero dimensional, pero ¿por qué interesante? Porque en ese caso quedas con una sola componente en el jacobiano. ¿Ya? El cociente por el subgrupo de orden 3. Y el jacobiano es 3 copias de eso. ¿Ya? Probar que ese jacobiano que queda es simple como variedad abeliana, un trabajo así bien delicado. ¿No has explorado eso en situaciones? Ángel, Ya miraste bastante del jacobiano. Ángel, los grupos con asignatura 3-3Q los estudió Kulkarni. Sí, pero lo que estoy hablando es el jacobiano. ¿Eh? El jacobiano, el jacobiano no, pero las curvas las estudió Kulkarni. Sí, o sea, decidir si y es entonces simple, no. Se puede aprovechar lo de Kulkarni. Okay. Tú te refieres a los que, pensando en la multiplicación compleja, ¿no? O sea, el 3-3Q, esa asignatura, digamos, con ese grupo, en particular lo miramos por multiplicación compleja, pero fuera de la multiplicación compleja, que el jacobiano de ese cociente fuera simple, fue un trabajo no fácil. Entonces, no sé qué pasa si mantienes el 3 en las próximas asignaturas que tienes.
si esa componente va a seguir siendo simple o no. ¿Ya? Por la motivación que hay ahora, digamos, de pensar que puede ser, la puede mirar uno como prim, la puede mirar como jacobiano, entonces probablemente si sea simple, trae más información. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Una pregunta, cuando considerabas tu familia, no sé, CNM, estaba contenido en las singularidades, tenía dimensión n más m menos 3. Sí. Hay ciertos, digamos, los valores en los que casi cubres todas las singularidades, existen. Digamos, con ese tipo de familias puedes cubrir todas las singularidades, o son casos muy chiquitos, son cositas pequeñas en el espacio de las singularidades. No, o sea, yo creo que no, porque piensa que cuando tú fijas el P cuando fijas el P y el Q, por ejemplo, en el caso unidimensional, tiene solamente 3 géneros posibles. Sí. No, pero estamos hablando de que están en el, digamos, esas curvas están en el locus de las singularidades del espacio de móduli de las curvas de género G. Estás fijando el género. ¿Sí? Entonces, como que son curvas muy especiales. Mi pregunta es, ¿qué tan especiales son? Digamos, son grandes. De llenar no. No. Porque piensa que tiene el género. Espera, déjame. No, si estás fijando género, estás fijando el móduli de curvas de Las género. hiperelípticas no las va a lograr así. Por ejemplo. No, digamos, las singularidades, digamos, ¿qué tantas, si todas, como casi todas las singularidades, las curvas singulares que te dan singularidades en el módulo, vienen de ese tipo de formas? No. Lejos de ni siquiera de ser denso. Me parece que Rubén lo dijo, por ejemplo, estas cosas genéricamente no son hiperelípticas. No. Yeah. Entonces, todas las hiperelípticas no están cubiertas por esta familia. ¿Te fijas? Tienen en general grupo PQ. Son pequeños. Y en ese género, porque el género es muy grande, entonces van a aparecer muchas familias de grupos en el singular. ¿Sí? O sea, piensa ponerle cualquier primo que no sea PQ. Cualquier primo que no sea PQ no va a estar cubierto por la familia. Las curvas que admiten acción de estos grupos PQ son pocas. Perfecto. Sí. Ya. Ok. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, agradecemos nuevamente a Sebastián